Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto ya estamos en esta saga donde estamos conociendo todas sus cremas faciales. Estamos yendo poco a poco viendo todas las líneas de todas las cremas que podemos encontrar en Mercadona. Empezamos conociendo la línea Hidrata, luego también esta crema para pieles sensibles. Anteriormente en los dos últimos vídeos vimos toda la línea de Regen Skin, tanto su crema de día como su crema de noche, y ahora en este vídeo vamos a profundizar en conocer su crema de la marca Sisvela, que contiene silicio, ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. Vamos a ver realmente qué significa todo esto, que puede aportar en nuestra piel, beneficios, propiedades, su precio, hacer esta valoración de la relación calidad-precio y lo más importante, para qué tipo de piel se adaptaría mejor, para que las personas que queréis utilizar cosmética de Mercadona y queréis elegir la crema que mejor se adapte a vuestras necesidades, acertéis con vuestra decisión. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! La verdad es que la cantidad de cremas que podemos encontrar en Mercadona es bastante grande y es por esto que estoy haciendo todos estos análisis individuales para que conozcamos bien qué contiene cada una de ellas. Pero lo más importante vendrá en este último vídeo de la saga, donde hago esta guía completa y comparativa de todos los productos que podemos encontrar en esta saga, en concreto sus cremas faciales. Y es que nos puede surgir un poco la duda, ya que muchas cremas están orientadas a mejorar las arrugas, firmeza, elasticidad, y puede surgirnos la duda de cuál elegir según nuestro tipo de piel y realmente con cuál vamos a sentir un beneficio. Así que poco a poco, a medida que vayamos haciendo estos análisis, iré dando pequeñas pinceladas en todos estos matices para que poco a poco vayamos viendo estas diferencias. Así que sin detenerme más en toda esta información, vamos a empezar conociendo en el vídeo de hoy la crema de Sisvela, que contiene tanto silicio como ácido ribonucleico como ácido desoxirribonucleico. Vamos a ver qué significa todo esto y lo más importante, para qué tipo de piel va orientado, necesidades, propiedades y beneficios. Cuando nos vamos al etiquetado de esta crema nos encontramos que nos dice que nos va a ayudar a tener esta acción regeneradora, rejuvenecedora, que nos va a mejorar la firmeza en nuestra piel, y algo importante que viene destacado, nos dice que tiene alta concentración de activos. Bien, es cierto que en las cremas de Mercadona desconocemos las concentraciones de los activos, salvo en el sérum de Sisvela, también de esta marca, que sí que venía indicada la concentración de silicio que contenía. Es cierto que en todas las cremas en ninguna viene resaltada la concentración de alguno de los activos, pero aquí es la única en la que viene resaltada que contiene alta concentración de activos. Esto, cuando vayamos al listado de ingredientes y veamos en qué lugar del listado se encuentran estos activos, podremos valorar un poco realmente los beneficios y propiedades que van a tener en nuestra piel. Algo importante a tener en cuenta es que siempre que nos enfrentemos al etiquetado de una crema, cuando queramos escoger una u otra y todas ellas estén orientadas para mejorar arrugas, líneas de expresión, antiedad, etcétera, es muy importante que busquemos estos matices que os comentaba. Y es que aquí hablamos de reafirmar. Cuando hablamos de reafirmar nuestra piel, hablamos de pieles algo más maduras. No estamos hablando de mejorar las arrugas, líneas de expresión, que realmente a partir de los 30-35 ya tenemos que ir buscando un poco estos activos que nos ayuden a mejorar estos signos de la edad. Cuando hablamos de reafirmar, hablamos de esta pérdida de firmeza, y esto ocurre mucho más adelante en pieles algo más maduras. Esto, cuando hagamos la guía final y hablemos de la comparativa de todos ellos, veréis cómo cada una poco a poco la podemos incluir en distintos tipos de edad, de madurez de nuestra piel. En el apartado de principios activos nos destaca bastantes principios activos. Por supuesto, el ácido ribonucleico, el desoxirribonucleico, que es lo que viene resaltado en el etiquetado. También nos viene resaltado el silicio orgánico y nos dice también que contiene ácido hialurónico, vitamina E, vitamina A, pantenol y aloe vera. Cuando vayamos al listado de ingredientes buscaremos dónde están estos activos para poder valorar realmente si tendría
tendríamos una alta concentración de estos activos y realmente qué vamos a obtener con la combinación de todos ellos. En el apartado del tipo de piel nos dice que sería apto para todo tipo de pieles, así que cuando vayamos también al listado de ingredientes vamos a buscar elementos que puedan ser también aptos para pieles sensibles, para pieles mixtas, grasas, etcétera, para poder saber exactamente a todo tipo de pieles a qué se refiere y sobre todo que las personas que queréis, por ejemplo, adquirir este producto sepáis con certeza si se podría adaptar bien a vuestro tipo de piel. Y por último, con respecto al modo de uso, nos dice que podríamos utilizarlo tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Ya sabemos que la crema es el último paso en nuestra rutina. Tras la limpieza, nuestro tónico y nuestro serum es cuando tenemos que aplicar nuestra crema. Aquí ya empezamos a ver un poco una diferencia con respecto a las dos cremas que teníamos en Regen Skin. Una era únicamente para la rutina de día y la otra era únicamente para la rutina de noche. Aquí estamos viendo que esta crema de silicio, que también contiene este ácido ribonucleico y desoxirribonucleico, está orientada para que la podamos utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Estos pequeños matices también son bastante importantes para cuando queramos realmente buscar una crema que se pueda adaptar bien en nuestra rutina de día y en nuestra rutina de noche y poder hacer un poco conformar nuestras rutinas con nuestras necesidades. Pues bien, con toda esta información vamos a irnos al listado de ingredientes que contiene nada más y nada menos que 48 ingredientes. Son muchísimos, así que únicamente me voy a detener en estos más interesantes y sobre todo todos los que aludían a todo lo que venía indicado en el etiquetado: capacidad reafirmante, mejorar arrugas, etcétera. Vamos a buscar un poco estos activos que realmente nos puedan proporcionar estos beneficios que estamos buscando. Pues bien, empezamos en el número 2, muy arriba en el listado de ingredientes, así que sí que es posible que cuando se referían a que tenemos alta concentración de activos, es cierto que por lo menos este silicio orgánico lo encontramos ya en el número 2. El silicio orgánico fundamentalmente en cosmética nos ayuda a reafirmar nuestra piel, nos ayuda también con la síntesis de colágeno y elastina y nos ayuda también a aportar más elasticidad a nuestro rostro. Es un activo que se utiliza muchísimo en cosmética antiedad, es un activo que me gusta mucho y además me ha encantado encontrarlo en el número 2 del listado de ingredientes. Está en una muy buena proporción, está a continuación del agua, por lo tanto, después de esta gran concentración que tendrá el agua en nuestra fórmula, encontramos ya este primer activo. De aquí hasta el número 13 únicamente lo que encontramos fundamentalmente son emolientes, agentes que nos ayudan a suavizar nuestra piel y también encontramos algunos aceites para aportar una buena nutrición a nuestra piel. Esto es bastante importante tener en cuenta, ya que estos aceites nos van a aportar esta parte más grasa a nuestra crema, con una textura algo más rica. Así que esto va a ser también importante a la hora de orientar el tipo de piel para esta crema, porque estamos viendo que está bastante enriquecida. Eso sí, por el momento solamente hemos encontrado algunos aceites, no hemos encontrado mantecas, hemos encontrado aceites algo más ligero y también, como he comentado, muchos emolientes que nos van a ayudar a que nuestra piel se sienta mucho más suave. En el número 13 encontraríamos el escualano, que nos ayuda a restaurar la barrera cutánea de nuestra piel. Y es ahora a partir del número 15 hasta el 25 donde encontramos todos los activos más interesantes. Vamos a profundizar en los que venían resaltados en el etiquetado y ver algunos nuevos que no venían indicados y también tienen unas propiedades muy interesantes. En el número 15 encontraríamos el aloe vera, que nos ayuda con esta acción calmante, hidratante y antioxidante. Y es en el número 16 donde encontramos este complejo de ácidos nucleótidos hidrolizados. Además, son conocidos como los activos rejuvenecedores. Fundamentalmente nos ayudan a la regeneración celular y también a la reparación tisular. Pueden ayudarnos también a mejorar la textura de nuestra piel, etcétera. Son unos activos muy interesantes y son los que venían destacados en el nombre del producto, pero tenemos que tener en cuenta el contexto con respecto al lugar en el que se encuentran en la fórmula. Ya los estamos encontrando un poquito más en medio de la fórmula aproximadamente, así que la concentración no será tanta como la del silicio que hemos visto que estaba en el número 2. Por lo tanto, la potencia en cuanto al beneficio máximo lo vamos a obtener con las propiedades que tenía el silicio. En el número 17 encontramos la proteína hidrolizada de la soja. Nos ayuda a mejorar la elasticidad de nuestra piel. También tiene esta acción reafirmante, nos ayuda también a mantener nuestra piel hidratada y también aporta suavidad. En el número 18 encontramos la sal del ácido hialurónico, que, como ya sabemos, fundamentalmente actúa como humectante, nos ayuda a hidratar nuestra piel. Pero como ya sabemos, estas pequeñas líneas de expresión, arruguitas, etcétera, muchas veces por la falta de hidratación se ven mucho más marcadas. Así que gracias
a este efecto humectante hidratante, podemos ver una mejoría en estas pequeñas arrugas y líneas de expresión que se deban a esta deshidratación. Es por esto que se nos dice que este activo, por ejemplo el ácido hialurónico, sus derivados u otros activos con acción humectante, pueden tener este efecto rellenador, entre comillas, de nuestras arrugas, porque vemos una mejoría en ellas gracias a aportar esta hidratación. A continuación encontramos un derivado de la vitamina E que actuaría como antioxidante, y a continuación es donde encontramos un derivado de la vitamina A. Fundamentalmente tiene esta acción antiedad muy conocida, pero este derivado de la vitamina A suele ser mejor tolerado en aquellas pieles algo más sensibles, ya que muchas veces muchas personas buscáis retinol en vuestros cosméticos, y es cierto que estas alternativas y estos derivados del retinol pueden ir mejor, adaptarse mejor a estas pieles más sensibles y tener menos posibilidad de que pueda provocar algún tipo de irritación, etc. Y la verdad es que no me quiero detener en el resto de ingredientes porque encontramos muchos activos muy interesantes: pantenol, alantoína, algún aminoácido, encontramos también urea, encontramos muchos activos muy interesantes, pero ya están tan de cara al final que las concentraciones son muy pequeñitas, y de hecho, por ejemplo, encontramos también ácido salicílico, pero como ya sabemos, cuando las concentraciones son tan bajitas, actúa fundamentalmente como conservante de nuestra fórmula. Así que, haciendo un poco el balance global, nos tenemos que quedar con los activos que hemos encontrado mucho más arriba en el listado de ingredientes, que son fundamentalmente los que vamos a sentir sus propiedades y beneficios en nuestra piel. Así pues, con toda esta información, tanto del etiquetado, su listado de ingredientes, vamos a irnos a conocer el precio, hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio, ver si vale la pena, y sobre todo vamos a hablar bien del tipo de piel, si se adaptaría bien realmente a todo tipo de pieles, y los beneficios que vamos a obtener con esta crema. Y es que esta crema cuesta 5 euros por 50 mililitros de capacidad. Más o menos todas las cremas rondan más o menos por el mismo precio, pero es importante que vayamos viendo poco a poco estos matices del precio también, porque va a ser importante a la hora de valorar también los activos que contienen, ya que las fórmulas que suelen tener un precio algo más elevado implica que hay activos que cuestan un poquito más, están en una mayor concentración, y por eso sube un poquito el precio. Dicho esto, ya hemos visto un poco lo que nos encontramos en esta fórmula: activos fundamentalmente reafirmantes que nos ayudan a la elasticidad de nuestra piel. Aportamos muchísima hidratación, hemos encontrado también aceites. Destacar algo que no he comentado, y es que encontramos siliconas en la fórmula también de esta crema. Para todas aquellas personas que no queréis utilizar cosmética con siliconas, que sepáis que esta crema en concreto sí las contiene. Os voy a dejar por aquí los nombres de las siliconas que podemos encontrar en esta fórmula. Además, también contiene algún perfumante también para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles. Mirad bien todo el listado para que no pueda provocar ningún tipo de irritación, etcétera, en vuestra piel. La verdad es que lo que más me ha gustado de esta crema es, además de tener este silicio orgánico bastante arriba en el listado de ingredientes, en una concentración aparentemente bastante alta, aunque la desconocemos exactamente la concentración que contiene, sí que es cierto que lo que más me ha gustado es que tenemos una acción antiedad combinada, porque tenemos muchísima hidratación, también tenemos antioxidantes en la fórmula, pero encontramos muchos activos que nos ayudan a esta acción reafirmante, a mejorar la elasticidad de nuestra piel, a ayudarnos con la síntesis de colágeno y elastina. Tenemos realmente una combinación de activos muy buena para hacer una buena sinergia y que obtengamos el máximo beneficio. Es cierto que la fórmula es muy larga y no sabemos las concentraciones, seguramente muchos de estos activos están en concentraciones bastante bajas, pero es cierto que tenemos una combinación entre extractos, activos, etcétera, que nos pueden aportar esta acción combinada antiedad. ¿Y para qué tipo de piel sería ideal esta crema? Pues fundamentalmente se adaptaría mejor a aquellas pieles secas, muy secas, maduras, algunas pieles normales dependiendo de vuestro tipo de piel. Realmente tiene una textura que se siente bastante en nuestra piel, también viene dada por la composición que tiene. No es una textura tan densa como las anteriores que hemos visto que contenían mantecas, que esto siempre hace que la textura sea algo mucho más rica, pero es verdad que contenía aceites, así que sí que podemos sentir una nutrición en profundidad cuando apliquemos esta crema. Lo importante aquí es que esta crema se adaptaría bien a aquellas pieles que estén buscando nutrición en profundidad, una hidratación duradera y sobre todo mejorar la firmeza. Es que este pequeño matiz va a ser muy importante a la hora de hacer la comparativa de todas las cremas,
porque realmente estos son estos pequeños matices, estos pequeños puntos que diferencian todas estas cremas que están orientadas a mejorar arrugas, líneas de expresión, etcétera. Es importante que vayamos viendo estos matices. Reafirmar nuestra piel es un matiz muy importante para aquellas pieles más maduras. Por lo tanto, sí que estaría más orientado a aquellas pieles secas, muy secas y maduras, y algunas pieles normales. ¿Podríamos utilizarlo en pieles mixtas? Pues realmente a lo mejor sí, dependiendo de tu piel mixta, únicamente en las zonas en las que sintamos que tenemos que tener este efecto de poder reafirmar nuestra piel. Podemos aplicarlo únicamente en las zonas que veamos que podemos necesitar este efecto, pero eso sí, dependiendo de vuestro tipo de piel mixta que tengáis, ya que por ejemplo podemos tener esta pérdida de firmeza en la frente, y sí que es cierto que en las pieles mixtas con esta zona T, esta crema sería demasiado para ellas. Pero por ejemplo, si queremos aplicarla en otras zonas, por ejemplo esta zona de aquí donde vemos más marcadas las patas de gallo, podríamos incluir esta crema para tener esta parte de reafirmar, siempre que esta zona sea algo más seca en estas pieles más mixtas. Por supuesto, para pieles grasas esta crema sería demasiado, y también para aquellas pieles sensibles únicamente recordaros lo que he comentado, que contiene algunos perfumantes. Mirad bien el listado de ingredientes y aseguraros de que no contiene ningún activo que pueda daros algún tipo de irritación, etcétera, porque recordemos que contenía 48 ingredientes en total, así que muy importante siempre revisar el listado para evitar cualquier tipo de problema en vuestra piel. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis probado esta crema de Sisvela, que contiene este silicio orgánico y que también contiene muchos activos antiedad, fundamentalmente reafirmantes. Y si la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Habéis sentido diferencia de esta crema con respecto a otras que habéis probado en Mercadona que también tienen esta acción antiedad? Dejádmelo todo aquí en comentarios. Y bueno, espero que todos estos análisis, sé que es mucha cantidad de información, de ingredientes, de activos, pero espero que os estén siendo de muchísima ayuda para identificar qué producto se adapta mejor a vuestras necesidades y a vuestro tipo de piel. Sé que muchas personas os gustan los productos de Mercadona, y toda esta saga y todo este reto está fundamentalmente y tiene el objetivo fundamental de ayudaros a elegir el que mejor se adapte a vuestras necesidades y que podáis conformar una rutina completa y que se adapte bien a vuestro tipo de piel. Dicho esto, lo único que me queda daros es las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí apoyándome, diciéndome palabras bonitas, dejándome comentarios increíbles. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Y como ya sabéis, estos vídeos van a ir subiéndose día sí, día no, así que nos vemos pasado mañana con un nuevo análisis y también descubriendo una nueva línea que podemos encontrar en Mercadona en sus cremas faciales. ¡Hasta pronto!